Bajo el puente del troll. El peculiar cuento lleno de acentos eslavos mal interpretados del episodio anterior es El invitado de Drácula, lo que traté de reproducir en voz de la forma más fiel y menos ridícula posible, aunque creo que no lo logré. Fue un texto publicado en 1914 por la viuda de Bram Stoker, Florence Balcom, que en realidad era un texto que originalmente antecedía a su novela de vampiros de 1897, por supuesto nos estamos refiriendo a Drácula. La idea o la concepción general era que El invitado de Drácula en algún momento se había considerado como el primer capítulo perdido de la novela. Presuntamente en esta historia el capítulo había sido eliminado por Stoker o por el editor de la primera edición de Drácula por considerarse de alguna manera superfluo, y la novela había comenzado un episodio después. Esta creencia, que es principalmente eso, una creencia, se debe a una nota agregada por Florence Balcom, la viuda de Stoker, a la colección de cuentos donde el invitado de Drácula aparece por primera vez a principios del siglo XX. La cita es la siguiente: a la lista de cuentos originales en este libro añado un otrora inédito episodio de Drácula. Fue eliminado del libro por su extensión, pero puede resultar interesante leer un fragmento de lo que se considera el trabajo más importante de mi esposo. Con esta pequeña cita, Florence dejaba de alguna manera en claro, al menos a su forma de ver las cosas, que nos estaba regalando un pasaje inédito de Drácula. Ahora, esto hoy en día es debatido. Leslie S. Klinger, un autor americano que se dedica a realizar algunas de las ediciones anotadas más aclamadas de clásicos literarios en el mundo, tiene ediciones anotadas de Frankenstein, de Sherlock Holmes, y por supuesto en 2008 publicó una versión apuntada de Drácula. En esta versión anotada, él dice haber hecho una investigación donde tuvo acceso a los manuscritos originales de Drácula, y dice haber dicho dos cosas que pueden parecer un poco contradictorias, pero que son parte de su determinación al respecto de lo que sucedió con esta investigación. Lo que Klinger afirma es que, curiosamente, el capítulo 1 de la novela de Drácula efectivamente estaba numerado como capítulo 2 con un número 2 romano, parte que afirma la afirmación de Florence al presentar el invitado de Drácula. Al mismo tiempo, él cree, Leslie Klinger, que el invitado de Drácula no tiene ninguna relación con Drácula. Sin el nombre de Drácula en el título, nos dice Klinger, y el mensaje enviado al narrador, no habría mucha conexión entre el texto y la novela. El estilo de ambos es completamente distinto. El narrador comparte pocas características con Jonathan Harker, el narrador inicial de Drácula, y la acción falla a conectar con el capítulo inicial de Drácula. En esto Klinger tiene toda la razón. Si el invitado de Drácula fuera verdaderamente el primer episodio
de la novela, ¿por qué entonces jamás se menciona a Jonathan Harker? ¿Por qué el narrador parece ser distinto? ¿Por qué parece tomar una ruta incluso distinta y tener un destino distinto que el que tiene Jonathan Harker? Klinger concluye que el invitado a Drácula en realidad era otro borrador de la novela. Y esto me parece muchísimo más interesante, que en realidad tengamos acceso a un pequeño fragmento de un borrador preliminar de lo que alguna vez iba a ser Drácula. De alguna manera, quizá como hacemos algunos escritores, Stoker comenzó a escribir con su idea y después de llegar a un cierto punto en la historia se detuvo y se dio cuenta de que esa ruta no lo iba a llevar exactamente donde él quería. Así que continuó por otra ruta. Puede entonces, por lo mismo, haber sido incluido por Stoker al ser una especie de borrador preliminar y de haber sido eliminado por falta de coherencia por uno de sus editores en la primera edición de Drácula, lo que de alguna manera daría veracidad a ambas versiones. Es decir, Florence no estaba equivocada cuando decía que el texto alguna vez se había incluido como capítulo 1 o como una especie de prólogo a la edición original de Drácula y había sido eliminado, pero Klinger tampoco estaría equivocado en decir que estilísticamente no era un fragmento de Drácula, sino una intención de comenzar Drácula que de alguna manera falló. Otra teoría al respecto de lo que hicimos en el breve capítulo 6 estipula que el invitado de Drácula puede haber estado vinculado con otro caso de vampiros. En este caso, el de la princesa austriaca Eleonor von Schwarzenberg. Si no le suena, a mí tampoco, honestamente. Hoy en día a Eleonor von Schwarzenberg se le conoce como la princesa vampiro. Según un documental reciente, me parece que es de 2008-2009, se decía que la hija del príncipe Fernando Augusto de Lobkowitz, es decir, Eleonor, fue en algún momento considerada una vampira. Se decía que tras su muerte esta princesa vampiro había vuelto a la vida y que sus padres habían tenido por ello que reforzar su mausoleo con una enorme losa de piedra para mantenerla dentro del ataúd. Esto nos recuerda al personaje de la mujer rubia que se levanta en el cementerio al final, digamos en el clímax del invitado de Drácula, y de alguna manera hay autores que han querido vincular esta pequeña leyenda de la princesa Eleonor von Schwarzenberg con la idea de que quizá esa es la mujer que se levanta a cazar al protagonista del pequeño cuento que leímos, pero también esto es una teoría, es pura especulación, porque no existen suficientes fundamentos dentro de las notas de Stoker como para que podamos afirmar esto. Así que ojalá hayan disfrutado la pequeña obra de teatro con malos acentos eslavos de la semana pasada, si es que ya la escucharon, si no, háganlo ahora. Y como se los dije al final del episodio anterior a ese, del episodio 5, probablemente este es el último episodio de la temporada. Digo probablemente porque hay muchísimo más que explorar, pero la verdad es que estoy casi seguro que es aquí donde vamos a dejar esta parte de la investigación. Tenemos temas muy emocionantes por explorar en futuras temporadas y además tenemos un pequeño programa especial del que les hablaré al final de esta transmisión. Así que con esto les digo, bienvenidos a un episodio más de Bajo el Puente del Troll, episodio 7 de esta temporada. Debo confesar que este episodio era en realidad parte del episodio 6 anterior, pero la lectura del cuento tomó un poco más de tiempo de lo esperado. Yo tenía pensado que la lectura fueran de 15 a 20 minutos, fueron cerca de 35 y eso me dejó pues con muy poco espacio dentro de la hora para darles el resto de la información que tenía para esta temporada. Preferí mover el episodio de la narración del invitado Drácula como un episodio independiente y el día de hoy cerramos con todo el resto de teoría que nos queda detrás de esto. Vamos a encontrar algunas controversias el día de hoy, vamos a encontrar algunas notas que son contradictorias o que algunos autores no creen que sean parte de la leyenda de Bram Stoker y de Vlad Tepes, pero pues es precisamente toda esta controversia lo que estamos aquí para discutir.
Precisamente gracias a las mismas notas que mencionábamos del trabajo de Stoker hace un momento, las notas a las que probablemente Klinger haya tenido acceso durante su edición anotada, hoy sabemos que Bram Stoker se basó en un libro llamado El libro de los hombres lobo, escrito en 1865, como referente directo para investigar a Drácula. Hay controversias al respecto. Todo lo que hizo Bram Stoker, alguien dice que es verdad y alguien dice que no es cierto. Y bueno, pues siempre nos vamos a topar con las limitantes de la investigación ahí, ¿no? Fulanito dice en su libro qué y otro fulanito dice en su otro libro qué. Y los dos supuestamente tienen acceso a las más fuentes y bueno, es difícil saber quién tiene la razón. Pero lo que sí sabemos es que dentro del libro de los hombres lobo hay varias secciones que, bueno, además de las secciones de los hombres lobo, hay varios fragmentos que hacen referencia a vampiros, comillas, reales. Vampiros históricos, seres humanos que llegaron a los límites más absurdos de la tortura y la indecencia. Y por supuesto, uno de esos casos, quizá el caso más famoso después del de Vlad Tepes III, es el de la condesa sangrienta Elizabeth Bathory. Ojo, estoy mencionando una L ahí en medio del nombre, Bathory. Según el investigador Aaron Mahnke, quien se encarga de uno de los podcasts de misterios sobrenaturales más famosos del planeta, llamado Lore, L-O-R-E, como Lore en español, según él, la pronunciación correcta de este nombre de los Balcanes es Bathory con una L, a pesar de que se escribe con solo TH, B-A-T-H-O-R-I, Y. Bathory sería la pronunciación más tradicional, y el 90% de las personas que hablan del tema romantizan o romanizan este nombre diciendo Bathory, aunque romantizarlo o romanizarlo sería un poquito absurdo decirlo porque el rumano también es una lengua romance. Bathory al parecer es la pronunciación correcta y entonces estamos aquí para hablar de Elizabeth Bathory por un ratito. No es muy profundo, alguna vez ya le podremos dedicar una temporada a ella sola, ahondando precisamente en la pequeña historia que voy a contar el día de hoy, pero lo interesante es la vinculación, es decir, sabemos que Stoker dentro de sus notas deja en claro que él utilizó el libro de los hombres lobo de 1865 como uno de sus referentes, y entonces sabemos que este libro incluye un episodio sobre Elizabeth Bathory. Por lo tanto, sabemos que Stoker leyó acerca de ella. Hay autores que niegan que la historia de la condesa sangrienta haya tenido efecto o impacto de alguna manera en lo que escribió Stoker. Pero lo que sí sabemos y no podemos negar es que Stoker tuvo acceso a estas historias y a otras cosas que sí toma directamente del libro de los hombres lobo. Específicamente la descripción del conde Drácula al principio de la novela, cuando es viejo, es una descripción tomada directamente del libro de los hombres lobo, de una descripción de un vampiro escrita por el erudito y reverendo Sabine Baring-Gould. Sabine Baring-Gould al parecer describe algunas de estas escrituras. Jamás he tenido acceso a este libro, ¿no? Me imagino que deben existir copias modernas, pero al parecer Baring-Gould describe a vampiros con las palmas peludas y con el cabello relamido, y son dos características que el vampiro de Stoker también tiene. El cabello relamido de alguna manera va a pasar a la historia como una de las características más arraigadas del conde Drácula, y eventualmente se va a caricaturizar en la versión Lugosi, poniéndolo como una criatura de cabello engominado y brillante, como después será el hijo de los Munsters en la serie de televisión. Pero volvamos a Bathory por un momento. El fragmento del libro de los hombres lobo que habla de Elizabeth nos lleva hasta Hungría. Ya habíamos andado por ahí en nuestra investigación histórica de esta temporada, donde Elizabeth asesinó, estimando más o menos educadamente, a 650 mujeres y niñas. La leyenda popular
dicta que Elizabeth creía supuestamente que la sangre de alguna manera la iba a hacer joven y bella. Bueno, este es quizá el más grande rumor de Elizabeth Bathory. Elizabeth no era una mujer ni supersticiosa ni con deseos de vivir para siempre. Elizabeth era una mujer sanguinaria, adinerada y poderosa que hacía lo que hacía por el simple placer de torturar. Elizabeth nació al noreste de Hungría en 1560, en el seno de una de las familias reales más poderosas del imperio. El hecho de que su familia quisiera mantener sus riquezas también los hizo comenzar a casarse entre ellos, y este incesto tuvo estragos en la familia, particularmente en Elizabeth, quien de niña constantemente sufría violentos ataques epilépticos porque pues sus papás habían sido más que primos. La familia de Elizabeth era peculiar, también por decirlo menos. Su tío era un ávido y reconocido satanista. Su tía Clara era una aventurera sexual bastante renombrada por su falta total de inhibiciones, y el hermano de Elizabeth era un alcohólico muy poco funcional. Así que el bonito retrato familiar de Elizabeth quizá no sea el más maravilloso. A los 11 años de edad, Elizabeth se comprometió con el hijo de una familia real húngara muy poderosa y adinerada, y pues por ciclar un poquito la sangre en la familia y dejar de cometer incesto, los Bathory decidieron casar a Elizabeth con un hombre llamado Ferenc Nadasdy. Ferenc Nadasdy, un hombre al parecer nacido en 1555, era mayor que Elizabeth, me parece que por unos 5 o 6 años de edad, y presentaba una gran oportunidad monetaria para la familia Bathory. Los Bathory eran de por sí adinerados, pero los Nadasdy eran también muy adinerados, y pues siempre se puede tener más. Así que de inmediato, a pesar de haber sido una niña de 11 años de edad, no la casaron de inmediato. Era incluso joven para los estándares de la época, pero los padres de Elizabeth la mandaron a vivir con los Nadasdy por unos años antes de casarse. Esto tuvo varios efectos negativos en la condesa sangrienta. En el castillo de los Nadasdy, Elizabeth tenía bastante libertad y utilizó esa libertad para soltar su lado salvaje, podemos decir. A Elizabeth no le gustaba estar con niñas, específicamente niñas de su edad, que se la pasaban todo el tiempo bordando y maquillándose y hablando sobre chicos. Ella quería jugar y luchar y estar con hombres. Así que su momento favorito del día en el castillo de los Nadasdy era escaparse, vestirse de niño y entremezclarse con los chicos que atendían los establos para jugar con ellos. Y pues hay de juegos a juegos, y 2 años después, a la edad de 13 años, Elizabeth quedó embarazada de uno de los pajes de los establos con los que solía, comillas, jugar. Su madre se entera de esto y, terriblemente molesta, decide no terminar el embarazo de Elizabeth, pero sí evitar un problema con los Nadasdy. La madre de Elizabeth no quería que los Nadasdy se desdijeran de alguna manera del compromiso que tenían con ella. Así que la madre de Elizabeth la retira del castillo de los Nadasdy. Durante el lapso de su embarazo, cuando el niño de Elizabeth nace, sin opción y sin preguntar, su madre lo da en adopción, y apenas, podemos decir, semanas después de recuperarse de su embarazo, Elizabeth es obligada a regresar al castillo de los Nadasdy a casarse, ahora sí, con el noble Ferenc. Elizabeth tiene 15 años de edad cuando se casa con Ferenc, y la boda va justo como se había prometido, con todos los bienes y venias que
conllevaba. La cuestión es la siguiente. Ferenc era ya un hombre de 20 años de edad y era apodado por su gente como el Caballero Negro, que si bien es uno de los apodos más cool de todo el medioevo que podías tener, no hablaba muy bien de tus cualidades humanas. El mote de Caballero Negro se lo había ganado Ferenc Nadasdy por ser uno de los hombres más crueles dentro y fuera de su castillo, tanto en la guerra, porque era un guerrero al parecer ávido, como con sus propios sirvientes. Y fue él, precisamente, quien comenzó a enseñarle a la joven condesa que en la época en la que los turcos combatían y él no podía estar mucho tiempo en el castillo para hacer cosas con ella, a falta de una mejor televisión, se podía pasar el tiempo torturando a la gente. Al mismo tiempo que él salía a combatir a los turcos, Ferenc comenzó a enseñarle a Elizabeth cómo pasar su tiempo torturando a sus propios sirvientes mientras su marido estaba en batalla. Una de las formas de tortura favoritas que le enseñó a Elizabeth era patear la estrella. Patear la estrella era una variante de otra tortura llamada el pie caliente, que implicaba tomar trozos encerados de papel, hacerlos rollito, ponerlos entre medio de los pies de los sirvientes y prenderles fuego. El papel encerado se quemaba lenta pero constantemente y después se liberaba al torturado para obligarlo a tratar de apagar los papeles pateando el piso con su pie, hecho que los hacía patear tan fuerte que les daba a sus pies forma de estrella, de alguna manera, por eso patear la estrella. Ferenc también le enseñó a Elizabeth a usar agujas para meterlas en articulaciones o debajo de las uñas, monedas al rojo vivo y miel para provocar sufrimiento. Miel, sí. La tortura con miel, según cuenta la leyenda, era una de las favoritas de Elizabeth. En la tortura con miel tomabas a una persona, por lo general para preferencia de la condesa, una joven muy bella, y se le embarraba en miel de pies a cabeza. Y después simplemente se le dejaba pasar durante el verano 1, 2 o 3 días en el bosque a la intemperie. Los insectos martirizaban a la persona, abejas, moscas, mosquitos e incluso a veces algunos mamíferos buscaban la miel y terminaban picando, rompiendo o devorando a la persona entera. Ferenc, el esposo de Elizabeth, murió en 1604, pero le dejó a ella la experiencia, el deseo y el dinero y un enorme castillo para que ella pudiera continuar con sus torturas y fantasías sexuales a placer. Estas fantasías sexuales a veces eran tan inocentes como ver a sus propias sirvientas desvestirse para ella, pero en otros ratos implicaban gustos mucho peores, como ver la mandíbula de alguno de sus jóvenes sirvientes separarse del resto del cuerpo y desgarrar las comisuras de la boca de la persona torturada. Elizabeth se encargaba de que la mayoría de sus sirvientas nuevas fueran mujeres eslovacas de clase media o de clase pobre, que consideraran un honor servir dentro del castillo de la condesa y cuyas familias
que recibían a lo mejor algún estipendio por los servicios de estas jóvenes, estaban contentas de saber que alguno de sus hijos iba a un destino mejor, en el cual además podían aportar a la familia. Así que a estas chicas que llegaban al castillo no se cuestionaba su cantidad y no se las esperaba de vuelta si es que alguna vez no regresaban a casa. La condesa, decíamos, torturó y mató a más de 600 personas, pero no lo hizo enteramente sola. Empezó a tratar de compartir en su soledad sus vicios con otros aristócratas y, aunque encontró varias almas afines, compartir algo tan terrible también lo hace público. El hecho de compartir con otros aristócratas sus juegos sádicos fue el primer error que cometió Elizabeth para llamar la atención de la corona. Elizabeth también compartía a menudo sus juegos con una sirvienta que se dice era de raza negra o una mujer mulata, que a menudo se disfrazaba o se vestía como hombre y que era quien avalaba sus juegos más perversos. ¿Qué tipo de juegos? Bueno, se cuenta que en una ocasión Báthory solicitó que una joven sirvienta fuera junto a su cama porque ella se encontraba terriblemente enferma. Cuando la chica llegó a preguntar qué era lo que la condesa deseaba, Báthory saltó de entre sus sábanas y se dice prensó a la joven por la mejilla como si fuera un pitbull rabioso y no la soltó hasta quedarse con el pedazo de carne en la boca. Después tomó a la chica aterrada, la tiró al piso y le arrancó a mordidas un pedazo de hombro y ambos senos. Este es el tipo de juegos que su sirvienta avalaba constantemente. Los fetiches y gustos de Elizabeth la llevaron a almacenar los cuerpos de algunas de sus víctimas en sus cuartos, específicamente debajo de las camas de paja del castillo o de las camas de plumas o de todas las camas del castillo. Y pues supongo que era un castillo con una esencia peculiar a muerte. Hay que puntualizar dos cosas. En este momento de la historia, Elizabeth Báthory era quizá la mujer más rica y poderosa, o una de las mujeres más ricas y poderosas de todo su imperio. Hemos hablado previamente, cuando hablamos de Tepesh, que existía pues Matías Hunyadi. Matías Hunyadi a estas alturas era ya rey de Hungría. Pero incluso el mismo Matías Hunyadi, quien detuvo a los ejércitos de Hungría y tenía los arcones de todo el oro de Hungría, era más pobre que Elizabeth Báthory a estas alturas, que además de todo el dinero de su familia, había heredado el dinero de la familia de su marido. Matías Hunyadi jugó un rol fundamental en la captura de Elizabeth Báthory, pero también hay motivos políticos detrás de esto. ¿Por qué? Hunyadi empezó a escuchar rumores acerca de los crímenes de la condesa sangrienta, mote que por cierto le fue puesto en la corte húngara. No es un mote moderno, sino que es algo que es una forma como la llamaban los mismos húngaros. Hunyadi viajó a Bratislava, donde estaba el castillo de la condesa, y empezó a investigar el caso, pero Hunyadi tenía motivos dobles. Hunyadi previamente había pedido una suma muy elevada de dinero a Báthory y estaba llegando la hora de pagar. Así que Hunyadi sí quería justicia de alguna manera, pero su motivación no era pobres jóvenes que desaparecen en manos de esta mujer horrible. Su verdadera motivación era: no quiero tener que pagar mi deuda monetaria, y si puedo meter a prisión a la persona a la que le debo dinero en vez de saldar mi deuda, voy a ir a investigar ese caso. Se encontraron varios cómplices que habían participado en las orgías sádicas de Báthory, y por sus atrocidades Báthory fue encontrado culpable, pero de una manera muy peculiar. Ninguno de los participantes en sus orgías de sangre
acusó directamente a Báthory, por lo que no se le pudo condenar a muerte, pero sí a todos los colaboradores. Y Hunyadi tenía que buscar una solución que favoreciera a todos los involucrados en el caso. La noche del 29 de diciembre de 1610, otro conde enviado por Hunyadi, el conde Turso, hizo una redada en el castillo de la condesa y encontraron al menos varias decenas de cadáveres mutilados dentro del castillo. Eso fue suficiente para apresar a todos los cómplices de la condesa y a la condesa misma. Pero dado que era 29 de diciembre, pues, y bueno, yo sé que esto suena muy absurdo porque va a sonar como muy burocrático, ¿no? No se trabajaba al día siguiente. No, no es tan sencillo. Estamos hablando de una Hungría que era griega ortodoxa. Estaban a medias de una serie de, probablemente de celebraciones religiosas de suma importancia para el país y detuvieron el juicio por un par de días. Reanudaron los juicios de Báthory el día 2 de enero, primer día hábil del año, y la mayoría de los cómplices de Báthory fueron acusados, encontrados culpables de sus crímenes y fueron sentenciados a muerte, pero no sin antes considerar hacerlos sufrir a ellos. La sentencia previa fue cortarles o arrancarles con pinzas los dedos para que sufrieran un poco antes de ser arrojados vivos a una hoguera. Ahora, a Elizabeth de Báthory, como nadie la había acusado formalmente, pero sí habían encontrado un montón de cadáveres en su casa, no fue condenada a muerte, además de por todo su poder político, pero sí fue puesta bajo arresto domiciliario por el resto de su vida. Esto en el castillo Cachis. No estoy muy seguro si así es como se lee, Cachis, pero me parece que es C-A-C-H-T-I-C. Cachis, no sé. Donde la condesa sangrienta jamás volvería a ver la luz del sol. Esto contribuyó a su leyenda de por qué hoy en día se le considera una figura, comillas, vampírica de la historia. Una mujer que presuntamente se bañaba en sangre y que fue condenada, al ser emparedada en una de las áreas de su castillo, a jamás volver a ver el sol. En agosto de 1614, estamos hablando entonces de 10 años después, los guardias encargados de cuidar el pasillo en el cual estaba emparedada la condesa decidieron romper parte de la pared y abrir el ladrillo para saber cuál era el destino de la condesa, y se dieron cuenta de que Báthory estaba muerta, al parecer no desde hace mucho tiempo, pero quizá deben haber tenido algún tipo de comunicación, debe haberles extrañado que la condesa no estuviera pidiendo alimento o demandando algo, y se percataron pronto de que Báthory estaba muerta. En ese momento, a partir de ese momento, las autoridades húngaras ya la llamaban la Condesa Sangrienta, pero también por burocracia y por, me imagino, proteger sus propios traseros húngaros, ocultaron todos los papeles del juicio y las cifras reales de los crímenes de Báthory. Eventualmente estos papeles salieron a la luz y es por eso que el día de hoy conocemos la historia de la Condesa Sangrienta. Podemos especular sobre algunos hechos de si Bram Stoker consideró la figura de Báthory para algunas de las figuras de sus personajes dentro de Drácula. Yo, personalmente, especularía que lo más cercano a algo útil que hizo Stoker con esta información fue utilizar la figura de Báthory para inspirar o para formar a sus concubinas vampíricas, que son 3 mujeres que viven con el conde Drácula. Bueno, podríamos incluso especular que el título de conde vino de allí, porque Vlad Tepes no era un conde, era un príncipe. Pero la figura de Elizabeth pudo haber sido la figura para sus concubinas vampíricas o para el cargo de Drácula, aunque esto es negado por otros autores. Una autora reciente llamada Elizabeth Miller escribió un libro que se llama Drácula, Sentidos y Sinsentidos. Aquí enlista 20 cosas que ella dice
son totalmente falsas en la inspiración de Bram Stoker. Dentro de las cosas que ella dice que son totalmente falsas, ella enlista el hecho de que Elizabeth de Bathory jamás tuvo una influencia en las novelas de Bram Stoker. Ahora, esto es controversial porque uno, el libro de Elizabeth Miller se ve... No he tenido acceso a él, no lo he podido comprar, pero propagandísticamente se ve dudoso el libro, se ve alarmista y al mismo tiempo sabemos que Stoker tuvo acceso a libros que hablaban de la Condesa Sangrienta. Entonces el hecho de que Elizabeth Miller diga no, Stoker jamás consideró a la Condesa Sangrienta como inspiración, tendría que implicar que Elizabeth Miller sabe algo de cómo pensaba Stoker, porque sabemos que sí investigó a la Condesa Sangrienta. Ahora, para quienes hayan vivido bajo una lápida como un vampiro en un cementerio por los pasados 300 años, y digo 300 por exagerar, basta con que hayan vivido 100, les platico un poco de qué va el Drácula literario. Si temen a los spoilers de hace 100 años, punto número 1, tienen que ponerse al día con su lectura, porque Drácula ya tiene más de 100 años. Y punto número 2, no le teman tanto, podemos saber la temática general del Drácula literario sin dejar de disfrutar la novela. Drácula entonces es una narración que comienza desde la perspectiva del diario de Jonathan Harker. Hoy en día es bastante sabido que Drácula es una novela epistolar y que el 90% de su corpus está formado de presuntos documentos, cartas, grabaciones, registros históricos que provienen de diversas fuentes, lo que también la hace una novela polifónica, cosa que es muy interesante, es decir, una novela que tiene muchas voces dentro de sí y que es abordada desde distintas perspectivas. Podemos decir que el protagonista de esta novela es Jonathan Harker, que tiene el trabajo menos emocionante del mundo para una novela de vampiros. Es un vendedor de bienes raíces que trata de llevar un buen trato económico a Europa, haciendo que un conde muy viejo firme los documentos para adquirir una propiedad en Inglaterra que está cerca de un cementerio y que no se vende bien. Esta propiedad es la abadía de Carfax. Y el conde Drácula pretende mudarse ahí y abandonar su viejo castillo del viejo mundo por motivos insospechados para Harker. Harker es amable con el conde y decide pasar algunos días en su residencia hasta que se da cuenta de que lo han convertido en un prisionero dentro del castillo del conde y que el conde en realidad es un vampiro milenario o centenario que pretende viajar a Inglaterra dentro de la tierra que se encuentra en 50 cajones, tierra transilvana, por cierto, que le va a ayudar a preservarse y a rejuvenecerse para dominar de alguna manera Inglaterra. Ojo, la versión fílmica de Francis Ford Coppola nos ha dejado creer que es una historia de amor. De hecho, todo el marketing de Drácula de la versión cinematográfica está vendido como una historia de amor. La novela no. La novela es mucho más aristocrática, monárquica, imperialista de lo que creemos, y en realidad se trata de una especie de amenaza política. Drácula es el extranjero eslavo que se muda con su dinero ganado en guerras a una Inglaterra victoriana civilizada, de alguna manera, y que amenaza la forma de vivir de los ciudadanos ingleses. Entonces el monstruo, que es el europeo del este, tiene que ser destruido antes de que sus costumbres milenarias vengan y destruyan nuestra cultura. Si lo dice uno así, no suena como la cosa más interesante. Drácula es una buena novela, no me malinterpreten, pero ese es su tema, ese es su trama. A partir de este punto, del punto en el que el conde se muda a Inglaterra, la novela se centra en algunos episodios
que están relatados, como decíamos, desde la perspectiva de diversos personajes que son amigos o familia de Jonathan Harker. En lo particular, la novela se va a centrar en las transcripciones a máquina de Mina, la futura esposa de Jonathan Harker, y de algunos de los testimonios de su mejor amiga, Lucy Westenra, quienes más bien en esa dupla representan las dos partes de la mujer victoriana. Por una parte tenemos a Mina, que busca ser la mujer feminista en la Inglaterra victoriana, una mujer que no necesita un hombre para mantenerse, que tiene su propio trabajo, que ha salido adelante sola y que ha luchado con una sociedad que considera que ella solo está hecha para ser una esposa. Y por otro lado tenemos a Lucy, que es una mujer que es libre a su manera. Lucy cae más dentro del arquetipo victoriano de una mujer hecha para casarse y ser una buena esposa, pero al mismo tiempo Lucy es una especie de aventurera sexual que, aunque no tiene múltiples parejas sexuales durante la novela, es de alguna manera sexualizada por el conde y ella misma se vuelve un arquetipo de mujer malvada dentro de la sociedad victoriana. Esta mujer que muestra su cuerpo y su sexualidad, y que por ello ya no es material para casarse con ella, porque ha sido tocada por el diablo de alguna manera, por esta figura vampírica. Lucy Westenra es atendida después de ser vampirizada por el doctor Abraham Van Helsing, y Abraham Van Helsing es uno de los personajes más cercanos para Stoker. No solo son tocayos, es decir, ya lo dijimos, el verdadero nombre de Bram Stoker es Abraham Stoker, y era el nombre con el que él llamaba a su abuelo, Abraham, por lo que de alguna manera Van Helsing es o nos remite al abuelo de Stoker, Abraham Stoker, que era su abuelo, y también el nombre de su padre. Entonces, bueno, los tres eran Abraham Stokers, y de alguna manera es el personaje que más vinculaciones va a tener con el mismo Stoker. Finalmente en la novela, como en todas las novelas de monstruos, las fuerzas del bien y del mal chocan. Viene una asombrosa persecución por el Paso del Borgo, que es una de las regiones más visitadas hoy en día de Rumania, gracias a esta novela. Y sin demasiados spoilers de hace 100 años, pues el bien triunfa y el mal es castigado, pero con ciertas reservas. Hay ciertas cosas que pasan en el epílogo de Drácula que no mencionaré y que pues muchos de ustedes ya deben conocer, que dejan abierta esta posibilidad que han utilizado muchos otros autores de ¿y qué tal si después pasó esto? Uno de esos autores, me parece, es Dacre Stoker, que es tataranieto de Bram Stoker y quien, al parecer, yo no he leído su novela, tiene un Drácula 2, es en serio. Es una de las peores novelas de la historia, ¿no? Entonces, bueno, parece que el oficio de escritor no se hereda en la sangre. Terminamos nuestro episodio del día de hoy hablando del hombre que engendró todo nuestro interés por el Vlad Tepes histórico, que recordemos es el centro de nuestra investigación, y que es Bram Stoker o Abraham Stoker, si quieren verlo así. El autor de Drácula nació en noviembre de 1847 en una casa de la calle El Creciente, en los suburbios de Dublín, Irlanda. Sí, el padre de Drácula es irlandés, y eso explica por qué cuando Louis, de Entrevista con el vampiro, hace una referencia a Bram Stoker, le dice al personaje de Christian Slater que el personaje de Drácula es una invención de un irlandés loco. Ahí la referencia. Desde muy niño, Drácula prefirió que lo llamaran Bram para diferenciarse de su padre y, dato curiosísimo, no caminó hasta los 9 años de edad. Esto, al parecer, como consecuencia de una enfermedad debilitante no diagnosticada
que atacó sus piernas durante su infancia y que no lo dejaba moverlas a libertad. Como consecuencia de su enfermedad, Bram Stoker fue instruido en casa hasta bien entrada su adolescencia. En la adolescencia se recuperó, dirían algunos milagrosamente, otros fisioterapéuticamente, y comenzó a asistir a la escuela hasta los 16 años de edad. Esto también lo convirtió en un ávido lector de niño. Su madre lo mimaba bastante y no sé si era la merecedora del premio de la Madre del Año, porque estaba un poco prejuiciada frente a sus hijos. En repetidas ocasiones ella decía que amaba más a los varones que a las mujeres que ella había parido. Así que bueno, puntos para Bram Stoker y el cariño de su madre, pero no sé si haber sido hermana de Bram Stoker estaba padre. Durante sus años universitarios, dos cosas le pasaron a Stoker, o bueno, no a él precisamente, pero sucedieron y le llamaron la atención o se convirtieron en parte de su vida. Una de las cosas que pasó es que Bram Stoker se acercó a los deportes y durante algunos años fue un gran atleta. Después de no haber podido usar sus piernas por 15 años, tenía ganas de usarlas. Y la otra cosa curiosa que pasó en su juventud es que Rumania se volvería noticia nacional al crearse después de que política y geográficamente Moldavia y Valaquia se unieran. Así que de repente el mapa mundi tenía un nuevo país y a Bram Stoker le llamó mucho la atención. La unión de Moldavia con Valaquia renovó el interés de los europeos por la literatura de vampiros, no solo en Inglaterra, sino en diversas partes del viejo continente. Carmilla de Sheridan Le Fanu se escribió unos años antes de que Stoker empezara incluso a pensar en su Drácula. Y Carmilla es una fabulosa novela corta sobre vampiros. Es la historia de una vampira llamada así Carmilla, que tiene varios tintes lésbicos. Y esta vampiresa Carmilla oculta su identidad tras la fachada de una condesa sangrienta llamada Mircala, que si lo pensamos 12 segundos, pues es un simple anagrama de Carmilla, Mircala. Las descripciones de Sheridan Le Fanu comienzan a buscar una resonancia con las descripciones del folclore de Europa del Este, hecho que comenzó a llamar la atención de autores como Stoker, que utilizaron probablemente este tipo de novelas como inspiración para escribir Drácula. Al poco tiempo de estos hechos, Drácula también se casa con la ya mencionada Flores Balcom, quien, dato curioso, había rechazado una propuesta matrimonial de Oscar Wilde. Ahora, esto no es raro. ¿Por qué? Porque a las alturas en las que Flores Balcom había rechazado a Oscar Wilde ya era abiertamente gay, y no digo abiertamente gay en el buen sentido. Recordemos que en Inglaterra, en el momento en el que Oscar Wilde era gay, era ilegal ser gay y Oscar Wilde fue obligado a aceptar que era homosexual en una corte después de haberse negado a ir a la guerra y fue instituido o metido en prisión, de hecho, por varios años por ser gay. Además, cuando Flores Balcom y Oscar Wilde estuvieron por comprometerse, Wilde ya tenía sífilis, entonces no es raro que Florence haya rechazado quizá la propuesta matrimonial de Wilde. Aceptó la de Bram Stoker y Bram Stoker y Florence se mudaron porque Stoker quería trabajar en teatro a estas alturas. De hecho, ya estaba trabajando en teatro para su mentor Henry Irving. Henry Irving es una figura interesante porque es de la relación de Bram Stoker con Henry Irving que aparece o nace la relación de los personajes de Drácula con Abraham Van Helsing. Henry Irving era un mentor para Bram Stoker y se cree que fue su figura la que inspiró el carácter del personaje de Abraham Van Helsing.
También se cree que la relación de Stoker con Henry Irving inspiró una parte más oscura, que es la relación de Renfield con Drácula. Así que las dos relaciones mentoriales, vamos a llamarlas, de Drácula, se piensa pueden estar inspiradas en la figura de Henry Irving. En 1818, Mary Shelley ya había hecho una nueva brecha en el ámbito de la literatura de terror, si es que consideramos que Frankenstein es de alguna manera literatura de terror. Ese será un debate para otro programa, supongo. Pero Frankenstein fue una obra que algunos consideran ciencia ficción, otros consideran terror, otros consideran, como yo, literatura romántica y victoriana, o literatura previctoriana, pero era una ficción que buscaba, aunque sea mínimamente y de forma especulativa, algunos elementos realistas para, de alguna manera, justificar sus horrores. La criatura de Frankenstein y uno de los vampiros literarios más famosos del mundo, el vampiro de Polidori, nacen la misma noche. Tenemos que recordar brevemente que esa noche es una noche del año sin verano, después de la famosa lectura del libro Fantasmagoria o Fantasmagoría, donde estaban presentes Polidori, Lord Byron y Mary Shelley. Lord Byron pensó en redactar una pequeña idea para una noveleta, pero más tarde Polidori, un poco envidioso de Byron, decidió adelantársele, al mismo tiempo que estaba un poco celoso de Mary, quien ya había comenzado con su Frankenstein. Entonces, Polidori decide publicar una pequeña noveleta llamada El vampiro, que publicó por entregas por error en la revista New Monthly Magazine bajo el nombre de Lord Byron. Es decir, el editor de la revista Monthly Magazine, New Monthly Magazine, fue Byron quien le envió el manuscrito de Polidori. Pero el manuscrito sí era de Polidori. No obstante, como lo había enviado Byron, pues el editor, no sé, se hizo bolas. Y en 1819 comenzó a publicar bajo el nombre de Lord Byron esta novela de vampiros. Goethe, el también famoso escritor, alabó el texto enormemente y después el público se enteró de que no era de Lord Byron, sino de que era de un amigo suyo. Aún así el texto fue alabado, pero Polidori estaba en una fuerte depresión, se consideraba a sí mismo un escritor mediocre y el éxito de su noveleta El vampiro no impidió que John William Polidori bebiera veneno. Probablemente siguiendo estas fuentes, Stoker entonces creó un vampiro europeo del este sin darle una explicación. Él no quería que fuera posible o realista, solo quería dar este sentimiento de que era una criatura europea del viejo mundo tratando de conquistar a la nueva Inglaterra victoriana, que era tan civilizada y estaba tan llena de valores. Stoker se mudó a Estados Unidos en 1887, siguiendo nuevamente los pasos de su mentor Henry Irving, porque estaban ambos en promoción de una gira de su obra Fausto. Stoker había escrito a su Fausto pensando un poco en él mismo, y a Mefistófeles, el mentor viejo y engañoso, pensando un poco en su propio mentor Irving. Así que creó el primer esbozo de una relación entre Renfield y Drácula. Y finalmente se dice, fue esta misma relación que creó para su versión de Fausto en teatro lo que alimentó la actitud de Drácula frente a Renfield. Esto, de nuevo, también es negado por otros autores, entre ellos Elizabeth Miller, quien dice, no, esto tampoco es cierto. Elizabeth Miller como que quiere decir que nada es cierto, que nada inspiró a Bram Stoker a escribir Drácula, ¿no? Que, no sé, tendríamos que ver su argumentación completa para ver si eso es verdad. Es en este momento, después de redactar Fausto para el escenario, que Stoker comienza a escribir Drácula, o más bien que empieza a investigar Drácula para
previo a comenzar a escribir. La redacción de Drácula junto con su investigación le tomaría a Stoker 7 años de trabajo. Otra leyenda dice que Bram Stoker redactó las primeras 40 páginas de su Drácula en un retiro escocés junto al mar durante un periodo de vacaciones en 1893. Esto es 4 años antes de la publicación de su novela. Nuevamente, Elizabeth Miller dice que eso no es cierto. Bueno, es en este momento que Stoker se topa con un libro llamado La Tierra más allá del bosque, de 1888, de una tal Madame Emily Laskowska, cuyo texto estaba bañado en referencias gitanas, germanas, húngaras y transilvanas, sobre espíritus ambulantes sobre lagos y entre los muros de castillos solitarios, y en cuyas páginas se puede encontrar una mención directa a un Nosferatu. El texto dice así: incluso un pedigrí perfecto no garantiza que un vampiro no se introduzca en una bóveda familiar, pues cada persona muerta por un Nosferatu se convertirá en uno tras su muerte y seguirá chupando sangre de inocentes hasta que su espíritu sea exorcizado abriendo su tumba y clavando una estaca en su cuerpo o disparando un arma al ataúd del difunto. Por supuesto que esta pequeña cita podría considerarse como parte de la inspiración para los últimos días o minutos de vida del conde Drácula, que, por cierto, no muere con una estaca en el corazón, aunque he encontrado referencias a que sí, y eso está terriblemente errado. A Drácula sí le clavan cosas en el corazón, pero también le hacen otras muchas cosas, y matarlo es mucho más difícil de lo que parece. El título original de la novela de Drácula era El no muerto, y los horrores de su Drácula ya incluían varias leyendas rumanas que estipulan que el conde es capaz de transformarse en hombre lobo, en murciélago o en ratas, cosa que sí sucede dentro de la novela, y que criaturas como esta temen al signo de la cruz cristiana, hecho que terminaría de alguna manera vinculándose con el Vlad Tepes histórico, quien era un ferviente griego ortodoxo. El mensaje de Drácula no es enteramente negativo. De alguna manera, dentro de los valores victorianos, es un mensaje positivo. Es un alienemos al individuo europeo excéntrico del este y seamos ingleses solidarios y amistosos que unan sus fuerzas frente a la adversidad y venzan en esa unión. Un mensaje victoriano al fin, pero un mensaje positivo. Bram Stoker muere a los 64 años de edad, pobre, el 20 de abril de 1912. Esto unos cuantos años antes de que su novela se convierta en un éxito millonario. A pesar de que hemos dicho aquí previamente que el éxito de la novela Drácula fue inmediato refiriéndonos a unos años después de su publicación, no fue suficiente para alcanzarlo en vida al mismo Stoker. El cuerpo de Stoker fue cremado, y menciono esto ya como última nota para retirarnos a descansar eternamente, porque el cuerpo de Stoker fue cremado en una época en la que la iglesia cristiana y todas sus sectas católicas no permitían la cremación como una forma ética o decente de disponer de un cuerpo humano. Stoker había sido criado como cristiano, pero Stoker era un hombre muy poco supersticioso al final de su vida y al parecer no albergaba creencias sobrenaturales sobre la muerte, o al menos sí tenía muchas dudas sobre la fe y todo lo que la fe cristiana decía. Así que decidió ser cremado, a pesar de que esto fuera considerado por la iglesia como una forma no digna de deshacerse de un cuerpo, y con ello podemos decir que de alguna manera Stoker tuvo
el entierro apócrifo de un vampiro que, en lugar de simplemente permanecer dentro de su ataúd, es destruido por las llamas para acabar para siempre con él. Aquí cerramos esta temporada y este último episodio de En busca del príncipe dragón, un viaje por la vida del Vlad Tepes III, el Vlad Tepes histórico, que presuntamente, a menos que seas Elizabeth Miller, se cree fue el molde de inspiración para el famoso conde Drácula de Bram Stoker. Como siempre se los digo, esta nueva vez se los repito, gracias por estar aquí, por escuchar, por su apoyo constante, tanto en presencia como el apoyo monetario. Se han comenzado a liberar los episodios viejos del Bajo el Puente del Troll en YouTube para que le digan a familiares y amigos que no estén afiliados a este podcast o a quien ustedes no les pasen este podcast, que pueden escuchar ya completa la primera temporada de Dragones en mi canal Sergio Vicencio de YouTube, donde eventualmente irán subiendo los demás episodios. Como pueden ver, el desfase es notable. Los primeros episodios son de 2017 y apenas se están subiendo a YouTube, así que pues sus familiares tendrán que esperar un poco a llegar a las alturas a las que están ustedes, pero de alguna manera quiero darle un sentimiento de exclusividad al acceso que tienen las personas que me escuchan desde Patreon, que pues se dan la tarea de pagar por este contenido y que finalmente tienen un acceso más temprano. Les comentaba al principio de este episodio que antes de iniciar una nueva temporada quiero hacer un pequeño episodio especial. Después del archivo de la siguiente semana tendremos un episodio aislado donde, si todo sale bien, tendré conmigo a un par de voces amigas para que discutamos juntos la controversia de la película Joker antes de lanzarnos a una nueva temporada, que por cierto también va a ser muy interesante. No se me ha olvidado que estamos a 10 días de Halloween de 2019 y por supuesto que estoy considerando que la siguiente temporada tiene que ser algo tétrico, pero no quiero caer en cuentos y leyendas, y este corte más histórico y más realista que se le ha dado a Bajo el Puente del Troll me ha gustado. Así que la siguiente temporada hablaremos de algo que es tétrico y triste y espantoso y mórbido, pero que también es total y completamente real. Así que no se pierdan el inicio de la siguiente temporada, no se pierdan el próximo podcast, que será un episodio aislado donde platicaremos yo y algunos amigos relacionados a la industria del cine con la intención de desmenuzar un poquito las teorías sobre la película Joker, que está causando su buena parte de controversia y que ha tenido su buena parte de éxito. Y con eso ya me despido. Muchas gracias por escuchar. Seguimos en Bajo el Puente del Troll. No se pierdan los próximos episodios. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.